Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas. Esto es Yo quiero mi bandera, cultura de trapos. En el capítulo de hoy vamos a conocer la historia de la bandera de la nación más soberana de Latinoamérica. A la carga. Con casas de apartamentos y echar el pueblo a sufrir. Tras la guerra hispano-estadounidense, España perdió Cuba en el año 1898. Aunque la isla proclamó su independencia en el año 1902, quedó bajo una fuerte influencia de Estados Unidos que le permitía intervenir en sus asuntos internos. Durante las primeras décadas del siglo XX, Cuba tuvo gobiernos débiles, corrupción, una gran dependencia de la producción del azúcar y de los capitales extranjeros estadounidenses. La desigualdad creció y la injerencia de Washington marcó la agenda política local. Luego vino la época de Batista desde el año 1933. En 1952, Batista encabezó un golpe de Estado e instauró una dictadura con apoyo de Estados Unidos y de sectores empresariales. El 1 de enero de 1959, las tropas lideradas por Fidel Castro, con el acompañamiento de comandantes como Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y el argentino Ernesto Che Guevara, derrotaron la dictadura de Batista. La revolución impulsó reformas agrarias, nacionalizaciones y un programa de transformaciones sociales que en poco tiempo declararon el carácter socialista de la revolución. En 1961 ocurrió el intento fallido de invasión de Bahía de los Cochinos por parte de Estados Unidos a la isla de Cuba. En 1962 comenzó formalmente el bloqueo estadounidense y Cuba se alineó con la Unión Soviética y todo el bloque socialista, desarrollando amplios sistemas de salud y educación y enviando apoyo internacionalista a África y América Latina. En la década de 1990, la desintegración de la Unión Soviética dejó a Cuba sin su principal aliado económico. La economía se contrajo drásticamente, dejando a Cuba en una situación sensible, pero el gobierno superó esta crisis implementando una mejor y mayor planificación económica, denominando a estos años como el periodo especial. Por motivos de salud, Fidel Castro renunció a la presidencia de Cuba y el pueblo cubano eligió a su hermano Raúl Castro como su sucesor. Raúl Castro asumió en el año 2008 e impulsó reformas económicas graduales, modernizando estructuras estatales en base a los principios socialistas de la revolución. En 2018 fue elegido como presidente Miguel Díaz-Canel, el primer nacido después de la revolución de 1959, y su mandato enfrenta una coyuntura compleja: crisis económica, endurecimiento del bloqueo que provoca escasez y cortes de suministro eléctrico. La bandera de Cuba fue oficialmente adoptada en el año 1902 como la bandera de la Cuba independiente. El ideólogo de la bandera cubana fue Narciso López de Urriola, un venezolano que luchó por la independencia de Cuba. Sin embargo, quien diseñó la bandera fue su compañero de armas, Miguel Eurbe Tolón. José Martí recogió las ideas de la independencia cubana y bajo esta bandera fundó el Partido Revolucionario Cubano y lideró la guerra de independencia de Cuba hasta caer en combate. La bandera de Cuba simboliza lo siguiente: la estrella blanca de 5 puntas representa al ser humano con sus 5 sentidos de la razón: la fuerza, la belleza, la sabiduría, la virtud y la caridad. El triángulo es equilátero para representar los 3 poderes de la República: el judicial, el legislativo y el ejecutivo. También los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Las franjas azules hacen alusión a la responsabilidad del ser humano a aprender, acompañar y enseñar para mantener la República. Las franjas blancas representan los pilares de la República y la pureza de los ideales. La bandera tiene un significado completamente alineado con la masonería y los colores de la Revolución Francesa. Desde 1962, Cuba padece un bloqueo criminal por parte de los Estados Unidos. Y en los últimos días, la cruel política de la administración norteamericana ha sido recrudecida.
El bloqueo y las sanciones impactan directamente en el bienestar, la calidad de vida y el ejercicio de los derechos fundamentales de toda la población cubana. Las consecuencias del bloqueo son dramáticas y están llevando a la población cubana a un desastre humanitario. Pero esto se utiliza como propaganda anticomunista, porque Cuba, sin el bloqueo, sería próspera y demostraría que un sistema no capitalista puede ser más eficiente, culto y justo. Lo demuestran sus logros sociales, como ser los altos niveles de alfabetización y educación, la baja mortalidad infantil, una potente industria biotecnológica, el pleno empleo, entre otros logros. Cuba además fue el país más solidario del mundo. Envió médicos a combatir el ébola en África, llevó niños de Chernobyl a curarse a Cuba, devolvió la visión a miles de personas gracias a la Operación Milagro y contribuyó a la independencia de países como Angola y Vietnam, entre otras cosas. Ahora el mundo tiene que ayudar a Cuba. Quieren destruir Cuba. Esta semana Estados Unidos anunció algo brutal. Va a castigar económicamente a cualquier país que venda petróleo a Cuba. No son sanciones al gobierno, es castigo colectivo. Electricidad, hospitales, comida, transporte, todo. El objetivo, asfixiar el país hasta hacerlo caer. La idea es simple y vieja. Si cortas el combustible, paralizas al país entero. Apagones, falta de agua, crisis alimentaria y después decir, ¿ven? El socialismo no funciona. Pero seamos serios, si el socialismo cubano fuera tan malo por sí solo, no necesitarían 60 años de bloqueo, sanciones, amenazas y chantaje internacional para tumbarlo. Más fácil y más barato sería dejarlo morir solo. El bloqueo histórico contra Cuba y las últimas sanciones impuestas no son política exterior. Es castigo, es intentar quebrar un pueblo para forzar cambio político desde el hambre. Y eso es algo que Estados Unidos y la misma CIA han dicho desde el inicio del bloqueo. Pues ese siempre fue su objetivo. Y ahora sí, el nombre que aparece detrás de todo lo que ha sucedido últimamente. Trump dijo literalmente que Cuba no va a sobrevivir a esto. Si me preguntan, es intención de exterminio social. Castigan a Cuba por una simple razón: atreverse a no obedecer al imperio y no ser capitalista. Por eso presionan a China, amenazan a México, intimidan a cualquier país que quiera ayudar. El clásico: si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Después te venden el cuento de la democracia y los derechos humanos. Pero no hay nada más inhumano que usar el hambre, la energía y la medicina como armas políticas. Así que no, esto no es porque Cuba sea pobre ni porque el sistema falló. Es porque el imperio no soporta que un país socialista siga existiendo tan cerca de sus costas. Y si necesitan ahorcarlo y asfixiarlo para demostrar su punto, ese es el problema. Nunca fue Cuba. Pasan los años y el imperialismo encabezado por Estados Unidos no logra derrotar al Partido Comunista Cubano. Intentos de magnicidio contra Fidel Castro, bloqueo económico, propaganda, sanciones. Nada alcanzó para quebrar el núcleo de la revolución cubana. Si es cierto que el socialismo no funciona, ¿por qué no dejan que caiga solito entonces? Esperamos tus comentarios y nos vemos en el próximo video. Esto fue Yo Quiero Mi Bandera. Primavera para plantar la bandera.